Seguramente la rueda es la invención más antigua y trascendental que ha habido en la historia de la tecnología. Pocos equipos, pocos artefactos pueden funcionar sin tener de alguna manera algún tipo de ruedas. Y la rueda tiene para nosotros en este estudio de las máquinas termodinámicas, en este estudio de la posibilidad de realizar trabajo a partir de calor, tiene una importancia vital porque va a jugar un papel muy importante. La rueda nos va a permitir almacenar el movimiento, nos va a permitir almacenar la energía que produce una máquina de vapor para irla distribuyendo o para irla utilizando de una manera sistemática y de una manera gradual. Entonces vale la pena que hagamos una observación somera y que miremos algunas de las características más notables y más sobresalientes de una rueda. Lo primero que se destaca en la rueda es su simetría radial. Así como los pitagóricos consideraban que el círculo era la forma geométrica perfecta, porque era el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de otro punto que se llama el centro, porque el círculo es la posibilidad de realizar una trayectoria indefinida, una trayectoria en la que todos los puntos son equivalentes, y entonces esto que se consideraba el movimiento perfecto se lo asignaban de alguna manera a los astros. Pero trascendiendo esa visión tan supremamente idealizada de lo que es la rueda, volvamos de lo que es el círculo, volvamos a lo que es la rueda, una estructura de forma circular que para nosotros tiene una cualidad fundamental, y es que en una rueda a cada punto de la rueda le corresponde un punto correspondiente. Entonces una rueda se puede construir como una pareja de puntos correspondientes, una pareja de cuerpos correspondientes. Si yo hiciera el ejercicio de dividir esta rueda en secciones, entonces cada una de esas secciones iguales tendría siempre su correspondencia a través del centro. Y esto va a significar desde el punto de vista mecánico unas ventajas extraordinarias. Hemos estado hablando mucho de lo que es la inercia. Hemos estado hablando mucho de que de acuerdo con el principio de la inercia, un sistema sobre el cual la suma de fuerzas es cero, por lo tanto un sistema que no está sujeto a la acción de fuerzas, conserva su estado de movimiento, y habíamos pensado inicialmente en una forma de movimiento rectilíneo. Ahora vamos a pensar en el movimiento circular, y entonces vamos a pensar que una rueda va a ser la realización perfecta del movimiento inercial, a pesar de que cada uno de los puntos de la rueda, para describir un movimiento circular alrededor de un eje, debe estar sujeta a una fuerza F que dirige el movimiento hacia el centro y que tiene como efecto producir un movimiento circular. Una de las características interesantes de este movimiento, a partir de otra de las definiciones que nosotros habíamos hecho de lo que es trabajo, habíamos dicho que el trabajo también se puede medir, el trabajo que hace una fuerza sobre un cuerpo se puede medir como el cambio de la energía cinética del cuerpo. Pues bien, aquí tenemos una fuerza que afecta el movimiento y sin embargo no hace trabajo, porque si el movimiento de esta rueda alrededor de este eje es constante, y eso lo podemos caracterizar, digamos, con el parámetro velocidad angular constante, y si quieren le ponemos una flecha para indicar cuál es la dirección de la rotación, siempre de acuerdo con la regla de la mano derecha, de que si los dedos de la mano
indican la dirección del giro, entonces el dedo pulgar indica la velocidad de la dirección de la velocidad angular. Muy bien, entonces vemos acá en la rueda que cada punto de la rueda está sujeto a fuerzas centrípetas, fuerzas que apuntan hacia el centro y que estas fuerzas no realizan trabajo. La otra observación que podemos hacer es la siguiente: a cada cuerpo, a cada segmento de una rueda, le corresponde uno igual y en el punto contrario, llamémoslo así, y cada uno de ellos tiene una velocidad igual y de sentido contrario. Por lo tanto, si a cada uno de ellos le adscribimos una masa m, entonces cada uno de ellos tendrá una cantidad de movimiento igual y de sentido contrario. La conclusión es que todo par de elementos de la rueda posee una cantidad de movimiento que se anula. Entonces, la cantidad de movimiento de una rueda girando es cero. Si además garantizamos que el centro de masa de la rueda no se desplace, entonces tenemos un sistema que desde el punto de vista del movimiento lineal está en reposo. El centro de masa está en reposo. Esta es una oportunidad para hacer un comentario sobre las características del centro de masa. El centro de masa de una rueda está en todo el centro de la rueda, valga la redundancia, pero en ese punto no hay masa. Sin embargo, la rueda, desde un punto de vista inercial, se puede comportar como si toda su masa estuviera concentrada en ese punto para efectos de movimiento. En consecuencia, pues, tenemos que en una rueda, que es todo este conjunto de puntos que describen solidariamente una trayectoria circular alrededor del centro, actúan fuerzas que no realizan trabajo y además cada fuerza está perfectamente compensada por una fuerza recíproca y entonces la gran conclusión es que la suma de las fuerzas que actúan sobre esta rueda es cero. De esta manera nosotros podemos considerar que la rueda es un sistema aislado. Lo que caracteriza a los sistemas aislados pues es que conservan su estado. Entonces vale la pena que elaboremos otro concepto para describir el estado de movimiento de rotación. Veamos este sencillo ejemplo en el cual se hace girar un cuerpo en una trayectoria circular por la acción de una cuerda. Entonces el cuerpo describe una trayectoria circular, vamos a decir que esta trayectoria es descrita a lo largo de un círculo de radio R. Suponemos además que la frecuencia de rotación es constante, siempre se describe la misma rotación en el mismo tiempo, la frecuencia es constante, el periodo es constante, entonces vamos a caracterizar este cuerpo por una velocidad angular omega, que como hemos dicho es 2pi sobre el periodo es el tiempo que tarda el cuerpo en dar una revolución completa, o lo podemos escribir también como 2pi por la frecuencia, 2pi veces la frecuencia. De la frecuencia es el número de vueltas que se da en una revolución completa y sabemos que la frecuencia es el recíproco del período. Entonces, la primera caracterización que haremos de este movimiento circular es que se describe en un determinado momento con una velocidad angular constante. Además, puesto que está describiendo una trayectoria circular, en cada punto tendrá una velocidad v, que es una velocidad tangencial a la trayectoria circular, y como además el cuerpo tiene una masa m, entonces vamos a elaborar para
este sencillo movimiento de un cuerpo que describe una trayectoria circular con frecuencia constante, vamos a elaborar una cantidad que vamos a llamar momento angular, que está descrito por el momento lineal mb y el radio de giro. Esto es lo que vamos a llamar el momento angular, puesto que la velocidad lineal con la que se describe esta trayectoria circular b es 2πr sobre el período, es decir, omega por r. Entonces este momento angular lo podemos caracterizar como m r2 por omega. Un cuerpo que describe una trayectoria circular está caracterizado por este momento angular L, que se puede expresar en términos de mr2 omega. Es importante hacer esta definición porque entonces cada uno de estos elementos de esta rueda va a aportar a la rueda, al movimiento de todo el sistema, una cantidad de movimiento angular mr2 omega. La cantidad de movimiento angular de la rueda completa será la suma de los aportes de cada uno de los elementos de esta rueda. De nuevo, tenemos que la trayectoria circular que describe este cuerpo es debido a la acción de una fuerza centrípeta, y en tanto que esto sea un sistema aislado, en tanto que lo podamos, digamos, abstraer de la interacción con el medio, entonces esta será una cantidad que se va a conservar. Vamos a analizar una figura que nos puede ser bastante familiar, bueno, de pronto a unos más que a otros, que es un trompo. Y entonces el trompo siempre ha llamado la atención, primero por su simetría, segundo por esa capacidad que tiene un trompo de quedarse dormido. El trompo se puede quedar dormido. A veces, si se tira en condiciones apropiadas, en las superficies adecuadas, si se elimina en alto grado la fricción que genera el contacto entre la punta del trompo y la superficie sobre la cual descansa, entonces se pueden crear unas condiciones muy particulares en las que el eje de rotación del trompo es completamente perpendicular a la superficie. En un trompo como este nosotros podemos considerar, digamos, que su centro de masa esté en este punto. Entonces, si la fuerza de gravedad es completamente perpendicular a la superficie, y si la reacción de la superficie al contacto con la punta del trompo también es perpendicular, entonces estas dos fuerzas, la de gravedad y la fuerza del piso sobre el trompo, estas dos fuerzas se cancelan. De hecho, el centro de masa del trompo no se va a desplazar. En ese sentido, se va a comportar como un sistema inercial en el que todas sus fuerzas están canceladas, porque la fuerza de gravedad se cancela con la fuerza que el piso hace sobre el trompo. Y ya habíamos dicho que a cada elemento material que constituye el trompo le corresponde un elemento recíproco en una posición absolutamente equidistante y opuesta, tal que todas las parejas de fuerzas posibles que existan en el trompo se van a cancelar. De nuevo tenemos la condición por excelencia de lo que es un sistema en condiciones inerciales. La suma de fuerzas sobre el trompo se cancela. Lo interesante es que
una vez que logremos la condición de que este sea un sistema tan aislado como sea posible. En el papel todo es posible, entonces yo en el papel puedo hacer esta afirmación rotunda. La suma de fuerzas sobre el trompo es cero, sin embargo el trompo se está moviendo. El trompo tiene un movimiento que de nuevo lo voy a caracterizar por esta magnitud que describí ahora como momento angular. Si esta es la dirección de rotación del trompo, entonces este momento angular es proporcional a la velocidad angular y tiene la dirección de la velocidad angular. Cuando, ya sabemos, cuando yo quiero escribir una proporcionalidad, la quiero escribir como una igualdad, entonces voy a utilizar una constante de proporcionalidad y la voy a llamar I. En el caso que habíamos estudiado antes, en el caso de un cuerpo de masa puntual m que gira alrededor de un centro a lo largo de un radio r, entonces esa cantidad I resultaba ser la masa por el radio al cuadrado. Ustedes pueden suponer de nuevo que un trompo es una gran cantidad de parejas de cuerpos de la misma masa que giran alrededor de un centro, cada una de ellas aportando a este término de constante de proporcionalidad que le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar el momento de inercia. El momento de inercia. Comparen ustedes la cantidad P masa por velocidad, momentum lineal, donde decíamos este término de inercia es la constante de proporcionalidad entre la velocidad y la cantidad de movimiento lineal. Muy bien, de una manera absolutamente análoga, el momento de inercia rotacional de un cuerpo es el factor inercial. Este es un factor inercial que depende de la geometría, depende de la densidad de la distribución de la materia. No nos interesa en este momento entrar en los detalles de cómo calcularlo para diferentes geometrías, pero el principio básico está aquí. Cada uno de los elementos del cuerpo que gira aporta al momento de inercia una cantidad mr2. Por ahora pensemos simplemente que, perdón, aquí yo tenía un error, momento de inercia. Pensemos que esta cantidad de movimiento angular es una característica de un sistema rotacional y que si ese sistema rotacional permanece en reposo, en reposo no, porque en este caso se está moviendo. Si su centro de masa está en reposo y todas sus demás fuerzas están balanceadas, entonces es un sistema absolutamente inercial. Esto va a tener grandes aplicaciones. Una de las más importantes y por las que en este momento estoy preocupándome por el trompo es la posibilidad de almacenar movimiento en un sistema rotante. El gran problema con las máquinas térmicas es que la energía que producen pues prácticamente había que gastarla inmediatamente hasta que a alguien se le ocurrió construir la volante, poner una gran rueda con un enorme momento de inercia que le permite almacenar una gran cantidad de movimiento. En la medida en que esa rueda esté, digamos, liberada de las fuerzas externas, del rozamiento y lo demás, entonces va a conservar ese estado de movimiento y va a conservar un movimiento y una energía que después gradualmente se pueden ir suministrando a otros sistemas. Entonces, decimos que un trompo es un sistema que en determinadas condiciones, cumpliendo que la suma de fuerzas externas
e interna sea cero, entonces es un sistema inercial, y lo que nos interesa de los sistemas inerciales es la conservación de su estado de movimiento, la conservación de su rotación. Si el movimiento se conserva, entonces el movimiento se puede almacenar. Observemos en el siguiente video algunos casos muy particulares de un movimiento rotacional bastante bien balanceado. En este primer caso vemos un trompo bastante común. Se alcanza a apreciar su movimiento rotacional, pero llamo la atención sobre el hecho de que el punto de apoyo está muy estable, no tiene un gran desplazamiento. Como ven, el trompo tiene un pequeño balanceo. Este trompo que estamos viendo aquí pues es un elemento bastante artesanal, no ha sido hecho con elementos tecnológicos muy sofisticados. Ahora vemos algo un poco más fino, por decirlo así. Tenemos en este caso la rueda volante de un giróscopo. Este ya es una pieza mecánica mucho más delicada que la anterior, puesto que ha sido sometida a un sistema de balanceo más estricto. El punto de apoyo es mucho más pequeño que el del anterior. La distribución de la masa hace que este sistema tiene un momento de inercia mucho mayor que el del anterior, entonces la tendencia de este sistema a conservar su estado de movimiento a pesar de las influencias del medio pues son notables. Y por último llegamos a este bonito ejemplo de un sistema en el que dentro de lo posible se ha eliminado en alto grado los factores de fricción por contacto. Entonces aquí tenemos un sistema que podría permanecer en su estado de rotación con una suspensión magnética rodando durante muchas horas. El único factor que en este caso impide que esta rotación continúe indefinidamente pues es el roce con el aire. O sea que si además de la suspensión magnética de la que está siendo objeto este modelo del globo terrestre, si además de esa suspensión magnética también tuviéramos un vacío, pues podríamos sostener este movimiento durante muchísimas horas. Tenemos acá dos ejemplos de una extraordinaria aplicación que tiene el movimiento rotacional de un sistema en el cual se han eliminado las fuerzas externas, y es el giróscopo. Si un sistema está, como lo hemos dicho ya varias veces, rotando y todos sus puntos de apoyo están perfectamente bien balanceados, ese sistema va a conservar siempre la dirección de rotación. Pues bueno, esta característica se utiliza a modo de brújula inercial. Los sistemas de navegación, hoy en día tenemos el GPS y tenemos muchos otros recursos sofisticados, los radiofaros, pero en redundancia, porque siempre es importante tener sistemas redundantes, en redundancia de los sistemas de navegación se dispone de elementos cuya base son los objetos que ustedes están viendo en estas imágenes, que son básicamente trompos con una suspensión que reduce la fricción en un alto grado. En algunos casos tienen motores que les permiten compensar las pérdidas de fricción, y entonces en la situación adecuada este elemento siempre va a apuntar en la misma dirección, y como les digo es una pieza fundamental en los instrumentos de navegación de aviones, de proyectiles y bueno. En el caso real, digamos, de estos giróscopos que ustedes están viendo acá, en realidad ellos realizan un movimiento de precesión. Un movimiento de precesión como el que realiza nuestra Tierra. Nuestra Tierra lleva 4.500 años rotando.
Y la frecuencia de rotación no ha cambiado de manera significativa. Se estima que cuando hace unos 4.500 millones de años se formó la Tierra, su frecuencia de rotación era más o menos de unas 8 horas diarias. Pero tenemos acá un elemento que acompaña a la Tierra. Este elemento es la Luna, es el producto seguramente de la colisión de un gran meteorito o de otro planeta con la Tierra. Se formó la Luna y entonces buena parte de esa rotación que antes tenía la Tierra, ahora la tiene la Luna. Si consideramos a la Tierra y a la Luna como un sistema relativamente aislado, entre ellas se comporta como un sistema aislado, entonces esa cantidad de movimiento rotacional que se está realizando desde hace 4.500 millones de años se conserva. La Tierra es un buen giróscopo en el sentido de que tiende a conservar su estado de movimiento rotacional y apuntar aproximadamente en la misma dirección. Durante el corto lapso de nuestras vidas, la Tierra aproximadamente siempre está apuntando en la misma dirección. En el transcurso de unos cuantos miles de años, el eje de rotación de la Tierra se va desplazando. Se va desplazando, entre otras cosas, porque la Tierra no es completamente esférica y porque la atracción solar desigual sobre sus dos hemisferios, pues produce esa suerte de balanceo que también se puede apreciar cuando ustedes observan un giróscopo de estos como los que les estoy mostrando en la foto. Estos giróscopos van haciendo un movimiento de precesión. Ese movimiento de precesión es debido a una fuerza no balanceada entre el peso en el centro de gravedad y la reacción del piso sobre el punto de apoyo. Pero si el giróscopo estuviera, digamos, en caída libre, él conservaría su estado de movimiento. Y entonces, por último, esta ilustración de esa aplicación maravillosa de la conservación del movimiento rotacional. Tenemos una volante que hace parte de un sistema de generación de energía. Aquí tenemos pistones que trabajan a vapor y hacen girar esta volante que debe pesar muchas decenas de toneladas, que tiene un extraordinariamente grande momento de inercia, que poco a poco ha sido puesta en rotación por la acción de estos pistones y que conserva esa gran cantidad de movimiento, esa gran cantidad de energía rotacional para irla dispensando gradualmente allí donde se necesite. Por ejemplo, una volante de esa magnitud podría estar moviendo todos los telares, en un determinado momento todos los telares de una fábrica textil. Con esto hemos ilustrado una de las aplicaciones más importantes de la rueda y de otro de los conceptos claves en la forma como la física estudia las interacciones y los sistemas, la conservación del movimiento rotacional.